Quiero compartirles hoy, nuevo año con la frente en alto. Y saben, el martes pasado nosotros tuvimos un muy ameno servicio, muy ameno el servicio que tuvimos de fin de año, en el cual los que estuvieron les invitamos a participar de compartir lo que Dios había hecho en sus vidas, las bendiciones que Dios había concedido en sus vidas en el año que estaba por concluir. Y muchos dijeron muchas cosas muy bonitas que nos inspiraron. Fue un servicio de 3 horas y el servicio de 3 horas pareció como de 1. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo los que estuvieron aquí? El servicio se fue rápido y vieron tan hermoso porque hubo muchos compartiendo. Y muchos de los que compartieron dieron a conocer que este año que acaba de pasar fue el año donde Dios hizo una obra en sus vidas, donde Dios hizo una obra en sus vidas de transformación, donde dieron a conocer lo que eran antes, de dónde Dios los había sacado y cómo antes vivían de una forma tan diferente que hoy viven con un entusiasmo por las cosas de Dios, el entusiasmo por la vida, entusiasmo por las cosas expectantes que tienen de Dios para sus vidas. Y eso nos bendijo mucho. Pero juntamente con eso era el haber compartido lo que antes eran en sus vidas. Y definitivamente alguien, mis hermanos, que tiene una vida de amargura, una vida de enojo, de ira, de falta de perdón, de cargas en sus hombros. Son personas que viven con la cabeza, con cabizbajos, como le puedo decir, con la cabeza hacia abajo. Yo no sé si ustedes entienden lo que quiero decir, porque muchas personas, escuche bien, subconscientemente así andan caminando por la calle, caminando en su casa, caminando en el trabajo. Andan con la cabeza para abajo. Y muchas veces, mis hermanos, aun cuando platican con la gente, cuando están entre algo social, están con la cabeza para abajo. Subconscientemente la gente lo hace muchas veces. Es más, en veces cuando usted lo saluda, ni levantan la cabeza. No sé si ha fijado. Hola, buenos días. Buenos días. Lo miran así para arriba. No se han fijado. Algunos hasta juris traen, ¿no? Buenos días, sí, buenos días. Y eso lo hacen muchas veces de nuevo sin darse cuenta las personas. Y dan a conocer de esa manera la carga que traen. Dan a conocer de esa manera los pendientes, las decepciones, la amargura que traen, la tristeza que puedan traer. La gente camina muchas veces con la cabeza hacia abajo. Y eso, mis hermanos, de una vez más, es una indicación de que hay una carga que traen las personas. Hay un pendiente y una preocupación. Hay algo que no los deja levantar su frente en alto. Y esto lo dice en el capítulo 26, versículo 13 de Levítico, que es nuestro capítulo base para la enseñanza hoy. Dice así: yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto, para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Y muchos de los que dieron testimonio el martes pasado dieron testimonio exactamente en sus propias palabras, diciendo así, ¿verdad? Dios ahora los hace caminar con la frente en alto. Y sabe, el yugo es simplemente ese instrumento de madera pesado que se ponían sobre la yunta de animales para arar la tierra. Ese yugo que está sobre la cabeza de los animales, que su naturaleza es que anden con la cabeza para abajo. Y Dios dice: así estaban ustedes en Egipto, pueblo de Israel. Así estaban, ustedes tenían un yugo sobre ustedes y no podían caminar con la cabeza en alto. Pero ahora les ha hecho libres, les ha sacado de Egipto. Mire, el Señor nos permita reconocer hoy, que el Señor hoy nos permita reconocer lo que está de nuestra parte, lo que de nuestra parte está, para que todo este año podamos vivir con la frente en alto. Todo este nuevo año, usted y yo podamos vivir con la frente en alto. Quiere decir que podamos caminando con nuestra frente en alto, sin peso alguno, sin algo que nos agobie, sin las cosas que traigan sobre nosotros, que nos haga caminar con la cabeza para abajo. En el nombre del Señor, hoy hemos de aprender que nosotros, mis hermanos, Dios nos ha sacado de Egipto. Pero hay una cosa: el salir de Egipto también quiere decir que dejemos a Egipto atrás. En otras palabras, que si Dios los ha salvado de un estilo de vida, de una forma de ser en el pasado, hay por qué vivir todavía en el pasado. Hemos sido rescatados de Egipto, dejemos
a Egipto atrás. Donde Dios nos quiere, mi hermano, llevar es donde podamos ser receptores de unas tremendas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Habrá aquí alguien quienes quieren recibir estas promesas en este nuevo año? ¿Habrá aquí alguien quiere conocer qué promesas Dios tiene para su pueblo en este nuevo año? Vamos a leer Levítico capítulo 26, versículo 3 al 12. Y vamos a poner mucha atención por aquí, por favor. Les invito a leer, ya sea ahí en su boletín o lo pueda leer aquí en la pantalla. Y si todavía trae Biblia, bueno, no se oye muy bien si todavía trae Biblia. Lo digo de esa manera porque ahora las Biblias están en los teléfonos, en los iPads, ¿verdad? Y en todo lo demás, menos en los libros ya, ¿verdad? De hojas como antes. Antes en la iglesia, yo me acuerdo todavía, ¿te acuerdas de eso, José? Hablan sus Biblias, decía mi papá, y se oía las hojas. Y mi papá decía, me gusta ese sonido. Ahora me gusta ver los que le hacen así, pero no porque están contestando mensajes de Facebook, ¿ok? Es porque están abriendo la palabra de Dios. Dice así: si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, versículo 4, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras. Versículo 7 dice: ustedes harán huir a sus enemigos, y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Los miraré a ustedes con buenos ojos, y los haré crecer en número, y mantendré con ustedes mi alianza. Comerán del trigo almacenado en años anteriores, y hasta tendrán que despojarlo para almacenar el trigo nuevo. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. En lo que acabamos de leer hay una serie de promesas increíbles, y lo vamos a reconocer en estos momentos. Yo quiero llevarles entonces, mis hermanos, a reconocer primero el libro de Levítico. Fíjese bien, el libro de Levítico es donde encontramos las normas que Dios estableció para su pueblo a través de Moisés, y los cuales tienen que ver con la relación entre Dios y su pueblo a través de la adoración a su Dios. Esto incluía instrucciones sobre la purificación ceremonial, instrucciones sobre las leyes morales, los días sagrados, el año sabático, el año de jubileo. Muchas cosas encontramos de instrucciones, de mandamientos, de preceptos, de estatutos de Dios para su pueblo en el libro de Levítico. Y todas estas instrucciones, mis hermanos, no es nada más para tener una serie de reglas y tratar de cumplirlas, sino más bien hacía al pueblo de Israel capaz entonces de recibir estas promesas que Dios tenía para su pueblo. ¿Qué promesas? Número 1, basado en el versículo 4 y 5 leímos que tendrían lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Si se dieron cuenta, la Biblia habla desde que se acaba desde que se acaba la cosecha de trigo hasta que comienza para comenzar la cosecha de uvas. Mire, a esta promesa habla de que siempre tendrían la lluvia necesaria en el tiempo necesario para que la tierra produjera el fruto de toda clase de comida. Eso es el principio que vemos aquí. Hasta la fecha, mis hermanos, nosotros aquí están viviendo en un tiempo con tanta tecnología. Todavía Dios es el que controla los tiempos, ¿verdad que sí? Dios decide si llueve o no llueve. Dios decide si hace frío o hace calor.
Todavía no hay nadie que diga, apresten el botón, está haciendo mucho calor para que hoy esté a 71 Fahrenheit. ¿Te ha visto el tiempo cómo está en el noreste, mis hermanos? ¿Ha visto las noticias? Dios los ayude a esa gente, de verdad. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que vivan allá así? 5 grados, está 5 grados Fahrenheit y el viento está a menos 35. ¿Qué es eso, Dios mío? Dios, o sea, yo dije, y entre más lo pienso, digo, no, mejor que se queden allá, porque si no vamos a hacer muchos aquí, ¿verdad? Pero todavía no hay nadie que le aplaste un botón, eso está muy frío, oye, y ya sale afuera y dice, ya está agradable. No, Dios es el que lo controla. Lo que quiero decir con esto es que Dios es el que controla. Le está diciendo a su pueblo que Él haría llover cuando tiene que llover y dejar de llover cuando tenía que dejar llover, para que la tierra produjera de la mejor forma posible la comida que todos ellos necesitaban. ¿Cómo se traduce esa promesa hoy día para nosotros? Vivir teniendo siempre todo el sustento necesario para nuestras vidas y nuestro hogar. Otra vez, vivir teniendo siempre todo el sustento necesario para nuestras vidas y nuestro hogar. Nosotros, mis hermanos, hemos de ser personas, escuche bien, hemos de ser un pueblo, como pueblo de Dios, que si vivimos estas promesas, mis hermanos, nosotros entonces siempre tendremos el sustento. Ahora, esto es difícil reconocerlo en un país que vivimos nosotros como aquí, porque aquí, mis hermanos, hay comida en abundancia, ¿verdad que sí? Y si usted quiere mangos en tiempo de frío, va y compra, le cuesta $5 cada mango, pero los encuentra, bendito Dios, ¿verdad que sí? Aquellos que están embarazadas, cómo les encantan los antojos, ¿verdad? Están en medio de, o sea, está frío fuera, y dice, ay, se me antojaron fresas. No hay fresas ahorita. Tráeme fresas, quiero fresas. Si quieres que tu hijo nazca normal, consígueme fresas. Y ahí va el viejo, ¿verdad? Digo, el esposo. Ahí va el esposo, ay, sí, porque no quiere. Imagínate que me nazca una fresa. Hemos nosotros de ser personas, escuché, que la promesa es que siempre tengamos todo balanceado en nuestras vidas, todas las cosas que necesitamos para hacer una vida y vivir una vida saludable. Esa es una promesa que nosotros debemos de reconocer, mis hermanos, que aun cuando podamos vivir en un país donde todo lo hay, donde hay mucho, escuche bien, podamos tener siempre todo lo necesario. Número 2, en el versículo 6 encontramos que vivirían seguros sin temor de ninguna amenaza contra su bienestar. Esto es que tendrían seguridad contra lo que pudiese haber amenaza al bienestar de sus vidas y en sus hogares, que pudiese haber seguridad. ¿Sí? Para nosotros, mis hermanos, hoy día, ¿cómo se traduce esto? Esto es vivir con seguridad sin ningún temor de nada ni nadie. Nada ni nadie. Esta es una promesa bien importante que nosotros como pueblo de Dios hemos de reconocer que Dios tiene para nosotros. Vivir con seguridad. En el tiempo antiguo, mis hermanos, esta seguridad no era algo que se asumía. Era un tiempo muy, muy particular que se vivía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque había posibilidades de que otro pueblo cercano viniera y los atacara a este otro pueblo que estaba del otro lado del llano, y poderse conquistarlos, matar todos sus guerreros, llevarse a sus hijos, llevarse a sus mujeres y llevarse todas las cosas que tenían. De tal manera que esta era una promesa muy particular para el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero para nosotros hoy día, ¿qué quiere decir esto? Es vivir este año, que podamos vivir este año seguros de ninguna amenaza en contra de nuestro bienestar. Yo no sé si podemos entender qué quiere decir esto, porque hay mucha gente que vive con temor. Hay mucha gente que le temen. Yo no sé qué le temen. Hay veces que a lo mejor sí saben, pero no sé si ustedes han entrado a casas donde tienen 5 clases de pasadores. Con uno de esos que se llaman deadbolts, ¿eh? Ya. No, mano, tienen un deadbolt, tienen un pasador, tienen una cadenita, tienen un gancho, y luego tienen un candado, y luego le ponen una de combinación. Digo, oye, ¿a qué le tienes temor, mano? ¿Qué es eso? No, pues para estar seguro. ¿Seguro de qué? ¿Quién te quiere? ¿O qué tienes aquí, una herencia escondida? ¿O qué? ¿Que alguien a la muerte quiere meter, hermano? No, pues son pocos, más bien todo lo que tengo ya en la puerta de atrás. Santo Dios, todavía más.
Hay gente que vive con temor. Hay gente que vive con temor, mis hermanos, ¿sabe por qué? Escuche bien. Por la clase de vida que vivieron antes. Porque le deben a mucho mundo, a mucha gente. Y no solamente dinero, le deben también algunas cosas que les hicieron. Yo no sé si algunos de ustedes que tienen aquí tiempo en la iglesia, ¿se acuerdan de Kiki? Kiki, ¿cómo se apellidaba? ¿Te acuerdas de Kiki, Adrián? Sí, Cervantes. ¿Quién se acuerda? Eunice también se acuerda de Kiki Cervantes. ¿Quién más se acuerda de él? Kiki Cervantes, hermano, era un joven que se convirtió en el tiempo de papá del pastor hace años atrás. Estamos hablando de 15 años atrás aquí en la iglesia. Y Kiki, él salió de las pandillas, salió de las drogas, entraba y salía de las cárceles, tenía probation, tenía tantas como 500 horas de servicio de comunidad. No, hombre, el cuate salió de la calle, sí, pero Dios lo transformó, Dios hizo una obra en él. Y ya había pasado tiempo, ya tenía tiempo en la iglesia, y Dios le ayudó, obviamente, a pagar todos sus tickets, a terminar su probation, a completar las horas de trabajo de comunidad, todo ese rollo. Tuvo su licencia de manejar por primera vez en toda su historia. Bueno, ya Dios lo había transformado, pero una vez él estaba dando testimonio y él dice, mire, yo daba testimonio de dónde Dios lo sacó, obviamente, y cómo él se tuvo que corregir él mismo, porque dice que estaba muy quitado de la pena, parado en una luz roja de tráfico, y de repente se le empareja una patrulla, una placa, decía, se me emparejó una placa, y volteé y me paniqué, y después dije yo, pues ¿para qué? Si no debo nada, ¿para qué les tengo que temer? Estaba tan acostumbrado a quererle esconder a la policía que cuando ya Dios lo había salvado de eso y ya le había quitado todo eso, todavía en veces, por costumbre vieja, se paniqueaba por la placa. Hay gente, mis hermanos, que vive con temor. Vive con temor. ¿Por qué le ponen? ¿Por qué si los carros no vienen con las ventanas ¿cómo se dice? Polarizadas, se las ponen? ¿Para qué? No, para que me cubra el sol, no, para que lo escondan, yo creo. No sé, pero hay gente que vive con temor y sabe que muchas veces ese temor es legítimo. Sin embargo, la promesa de Dios es que vivirán seguros, que vivirán seguros, y que en este año 2004 usted, yo, su hogar, su matrimonio, su vida, viva seguro en este año. No temiéndole a nada, no temiéndole a nada. Porque hay gente, mis hermanos, que le tiene temor, ¿verdad? Y dice, ay, no me apague la luz porque la otra vez dijeron que por aquí se apareció el chupacabras y yo no quiero verlo, y no sé qué. El cristiano no tiene. Dios dice, no, ustedes vivirán seguros. Ahora, ¿por qué dice, ay, pastor, diciendo chupacabras? Miren lo que dice aquí, en el versículo 5, ¿no lo leímos? No, en el versículo 6, dice, yo libraré al país de animales, ¿qué? Feroces y de guerra, de animales feroces. ¿Ah? Si hay animal feroz, el chupacabras, ¿a poco no? Número 3, fíjense bien la promesa, basado en el versículo 7 y 8, dice que tendrían victoria contra todo enemigo más fuerte que ellos. Habla de que 5 de ellos harían huir a 100, y 100 de ellos harían huir a 10,000 de sus enemigos. Ahora, para nosotros hoy día no tiene mucho sentido esta promesa. Déjenme explicarles por qué para el pueblo de Israel tenía mucho sentido esa promesa. En aquel entonces, mis hermanos, escuche bien, las naciones, los países, no eran grandes territorios como lo que hoy conocemos en este mundo, en estos tiempos. No eran países que consistían de millones de personas. Eran naciones, eran países que consistían de 800, 1200, 1500 personas. ¿Okay? Y lo que quería decir es que en el tiempo de estas naciones había un rey, había o el patriarca. ¿Okay? Y ellos entonces tenían, vamos a decir, un pueblo de 800 personas. Ellos vivían en paz, 800 personas tenían. Y un pueblo de 800 personas era común tener alrededor de 300 hombres de guerra, hombres protectores de esa misma nación para proteger en contra de cualquier amenaza que pudiese venir. ¿Qué amenaza? En aquel entonces era muy popular también naciones enteras ser nómadas.
iban de un lado hacia el otro. El mismo pueblo de Israel lo hizo, de Egipto a la tierra prometida. Iban de un lado hacia otro, y cuando se establecían temporalmente en un lugar, escuche bien, más adelante ya estaba establecido quizás otro pueblo. Y el otro pueblo que venía era un pueblo de 1500 personas, y era entonces probable que tendrían alrededor de 600 hombres de guerra, que poderosamente en términos de poder militar lo tenían mayor, obviamente, a aquel pueblo que se venía a establecer cerca del otro pueblo que ya estaba ahí, de la otra nación que ya estaba ahí. De tal manera entonces que aquellos que era un pueblo pequeño de 800 personas con solamente 300 hombres de guerra eran menos, escuche bien, poderosos de defenderse en contra de aquel pueblo que tenían 600 personas. De tal manera, mis hermanos, entonces, que cuando hay este entendimiento, o más bien esta situación como pueblos de aquel entonces, nos damos cuenta que tiene mucho sentido esta promesa. 5 de ustedes harán oír a 100, y 100 de ustedes harán oír a 10,000. ¿Cómo se traduce esto como una promesa para hoy día, para nuestros hogares y para nuestras vidas? Esto es vivir confiados, o es vivir teniendo toda confianza que no hay nada que no sea tan grande que no podamos vencer. Si usted es alguien que entiende que va por, escuche bien, por alcanzar mayores y más grandes planes para este nuevo año 2014, esta promesa de Dios es extraordinaria. No habrá problema, no habrá circunstancia, no habrá reto, no habrá situaciones más grandes que tú no puedas vencer. Mire qué tremenda promesa es esta. No habrá problema, no habrá circunstancia, por más grande que pueda parecer y que pueda realmente ser en contra de ti, tú vencerás. Tú vencerás. Esa es una promesa que Dios tenía para su pueblo. Número 4, los hará crecer y multiplicarse, afirmando así su pacto con su pueblo. Esto lo vimos en el versículo 9. Esto dice, mi hermano, que tendría el favor de Dios, haciéndoles crecer como nación, y permanecerían en alianza con su Dios. Una vez más, reconociendo que los pueblos de aquel entonces no eran muy numerosos en términos de población. Fíjese bien lo que voy a decir. Una epidemia de enfermedad podría casi arrasar con toda una nación. En aquel entonces, si hubiese algún virus de flu, mis hermanos, si hubiese algún virus de flu que le dio uno contagioso, de esos contagiosos, que le dio a una persona, para cuando se dieran cuenta que alguien tenía cierta enfermedad, ya pudo haber contagiado medio pueblo. Y pudiesen entonces ser un pueblo que, después de haber sido una nación que quizás podría ser representar alguna promesa, alguna potencial de crecimiento, llegan a ser muy pocos por causa de tanta muerte por alguna epidemia que haya surgido. Esta promesa tiene mucho sentido para el pueblo de aquel entonces, cuando habla que los haría crecer y multiplicándose, los haría prosperar como pueblo. Cuanto más crecía un pueblo, es porque había salud, es porque había trabajo, es porque había comida, es porque había todo lo que tenía que haber para que hubiese prosperidad y un pueblo creciera. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy día esta promesa? Esto es vivir creciendo, en crecimiento y desarrollado, basado en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es que se siga desarrollando y creciendo en su vida personal. Que este 2014, mis hermanos, usted sea receptor de esa promesa. ¿Qué promesa, pastor? De que usted va prosperando, de que usted va ascendiendo en su trabajo, de que usted va recibiendo mayor educación académicamente quizás. Que usted, si no sabía manejar el año pasado, usted en este año aprendió a manejar. Este año fue el año que usted dominó el inglés. Santo. Si antes no sabía computadora, ahora lo conoce. Si antes no hacía esto, ahora lo hace. Prosperidad, crecimiento.
en sus vidas, en su hogar. ¿Cuántos de aquí tienen años, mis hermanos, viviendo en apartamentos? ¿Y cómo quisiera tener mi casa? Pues usted necesita prosperar en muchas áreas de su vida para poder vivir siempre mejor en una casa si ya se cansó de vivir en un apartamento. No hubo ningunos amenes aquí. ¿Sabe, mi hermano? Le voy a decir algo. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo creo que esto es revelación de Dios. Me llegó un fax, dijo el pastor Giovanni. ¿Sabe que nosotros los hispanos, Dios nos ayude? Dios nos ayude. Hay veces, mis hermanos, que somos tan descuidados y no vemos las cosas más allá de lo que está enfrente de nuestras narices en veces, de ver. Pero ¿por qué hay? Fíjese bien, con esto les digo mucho. ¿Por qué los apartamentos, fíjese bien lo que voy a decir, de bajos recursos, para los que tienen bajos recursos, por qué necesitan llegar a inspeccionarles sus apartamentos periódicamente? ¿Por qué? Deberían de limpiarlo siempre. ¿Por qué se quedan tan callados, mis hermanos? ¿Que no saben lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque la gente, mis hermanos, no limpia. Gusanos tienen ahí. Yo creo que se desearían si no le fueran a inspeccionar. ¡Ey! Fueron a inspeccionarte. ¿Por qué? Porque les encanta guardar llantas viejas en el balcón. Les encanta tender ropa, mi hermano, ahí en las ventanas. Y les tienen que decir, no se permite que tiendan los calzones arriba del balcón. Eso es para que usted se siente a contemplar el smog. No es para que usted lo use de tendedero. Entonces, hay algunos que Dios los tiene todavía en apartamentos, escuche, todavía los tienen en apartamentos porque necesitan inspeccionárselos para que los limpie y necesitan que les pongan reglas de no tener arnero, cochinadas en sus balcones. Cargan con cada cosa, hermano. ¿Para qué quieres esta tabla? Pues una tabla para algo ha de servir. Mugre tabla, tiene 5 años en el balcón ahí, mis hermanos. Y yo voy a decirles, hermano, hay veces que Dios no les da sus casas, porque si Dios les diera sus casas donde nadie les iba a inspeccionar nada, donde nadie les iba a decir que no podían tender ropa en el cerco, iba a ser un desastre. Yo no sé si han visto esos apartamentos, esos programas que hay alguna gente, hermano, que tiene un cochinero en las casas y llegan a limpiárselas. ¿Han visto esos? ¿Cómo se llama? Ándale, eso. Increíble. Y es triste, mis hermanos, que haya cristianos así. ¿Usted no cree eso? Yo lo vi. Una familia, mi hermano, que le llegó a mi papá cuando era pastor. Dios santo del cielo, bendito, glorioso, Ave María purísima, sin pecado concebido. Mi hermano, yo no sé si usted se acuerda, Ramona se acuerda. Cuando esa familia llegaba a la iglesia, sabíamos que llegaba sin que nos diéramos, que lo viéramos por el olor. Era una mujer, era una mamá con 5 chamacos. Mi papá le decía, hermano, le estuve llamando y no me contestó. Ay, pastor, es que no sabe lo que me pasó. Pues, ¿qué le pasó? No encontrábamos el teléfono. No encontraban el mugre teléfono, mis hermanos. ¿Cómo no puedes encontrar el teléfono si suena? Suena. Es increíble. ¿Usted se puede imaginar dónde estaba? Cuando yo llegué a sentarme, yo tuve esa experiencia de la vida, mi hermano. Yo llegué a sentarme en ese sofá de esa sala de esa señora. No lo puedo llamar, hermano. A lo mejor ya el Señor la cambió, pero bueno. Yo llegué a sentarme ahí, mis hermanos. A sentarme ahí. Y a un lado vi una concha. ¿Entonces cuáles son las conchas, verdad? De pan. Verde. Y yo la miré y la tenté así, de piedra. Y cuando le hice así, salió una cucaracha ahí.
Yo no estoy exagerando. Ramona, ¿verdad que no estoy exagerando? Miren, volteen a ver a Ramona. No estoy exagerando, mis hermanos. Es que en una ocasión mi mamá, la pastora, mi mamá y Ramona y otras hermanas, vamos a limpiarle la casa a esta mujer. ¿Le van a quitar a los hijos? Pastor, dice, ayúdame a conseguir otro refrigerador. ¿Qué le pasó? ¿Se descompuso? Se descompuso. ¿Por qué se descompuso? Se comieron las cucarachas del motor. Yo lo creí, hermano, yo lo creí. Una vez dijo, pastor, regaña a este. Y yo, ¿por qué? No fue a la escuela, se quedó dormido en la tina. Pero tampoco mi carnal fue. ¿Y tú por qué no fuiste? No encontré mi zapato. Y escuche, y después dijo, ya la encontramos. En el techo estaba el zapato, mis hermanos. Y de nuevo, yo no estoy exagerando, mis hermanos. Y es increíble cómo hay personas, mis hermanos, que viven tan a mal y tan desorganizados que uno dice, no, es posible. Y hay veces, mis hermanos, que escuche bien, que las promesas de Dios no llegan a su pueblo porque su pueblo no está preparado para ello. No está preparado. Ay, cómo quisiera vivir allá en Rancho Bernardo. Mire, si quiere que Dios le lleve a vivir a Rancho Bernardo, primero limpie bien su casa, tenga su yarda bien cortado el zacate y deje de estar cuidando, deje de estar guardando arneros, porque allá la gente luego lo va a llamar y va a la ciudad y va a decir, a ver, vengan y que estos aquí que no sé qué están haciendo en su casa. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Desafortunadamente muchos hispanos tenemos esa clase de prejuicio en contra de uno. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es cierto. Se sabe que se entra a un barrio de hispanos porque están tendederos afuera, llantas colgadas de los árboles, ¿sí? Sofás tirados afuera. Sí, Dios nos ayuda. Una vez, hermano, uno de esos sofás que están afuera, me quise sentar y cuando me senté, de chamaco, era chamaco, me senté, escuché así. Y me voy levantando, empezaron a salir esas abejas de las amarillas. ¿Sabe cuál era? Esas amarillas empezaron a salir de por debajo y Dios santo cielo, hermano, vi, alboroté el enjambre que estaba ahí, mis hermanos, un lado de la casa, santos cielos. Hombre, ese fue un fax bastante largo que el Señor me envió ahorita, mi hermano. Es vivir creciendo en desarrollo basado en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos de avanzar, hemos de desarrollarnos, hemos de crecer. El pueblo de Israel, su promesa era de crecer como nación. Y la promesa es para su pueblo. Nosotros que somos de su pueblo, es para crecer y desarrollarnos también en el nombre de Jesús. Número 5, promesa. En el versículo 10 habla que tendrían provisión de sobra. Aquí habla la promesa de tener trigo almacenado de cosecha de años anteriores y teniendo que hacer lugar para el trigo nuevo. Wow. ¿Qué queda a conocer esta promesa, mis hermanos? Que siempre tendrían abundancia de sostén. Siempre. Esto solamente Dios lo puede ocasionar. Para nosotros, mis hermanos, en este país es difícil reconocerlo. Porque ¿cuántos de ustedes les ha tocado abrir el refrigerador y decir, ay, este plato de frijoles tiene como 3 meses ahí? ¿Cuántos les ha tocado tirar comida de su refrigerador? A ver, quiero ver la mano. ¿Es cierto? ¿Por qué lo tiró? Porque tuvo otra cosa que comer. Gracias a Dios. Pero escuche, hay personas, mis hermanos, que sí, aun cuando están viviendo en este país, no tienen el suficiente nutrición balanceada en su vida. Y aquí lo que está hablando una vez más el Señor es el sustento de la vida. Y dice cuando leímos, era desde la cosecha del trigo hasta la cosecha de las uvas. Está hablando de un balanceo, de un balance de nutrición, de que siempre tuvieran sustento. Esto es vivir teniendo provisión en abundancia y hasta que sobreabunde por años. Por años. Gracias al Señor por ello. Y lo último, número 6.
La morada de Dios sería entre su pueblo y su presencia estaría con su pueblo. Versículos 11 y 12 hablan de esta promesa amarrando las previas, ya que la presencia de Dios entre su pueblo era deseada. Era deseada. ¿Cómo se traduce esa promesa para nosotros hoy? De una forma muy similar. Esto es lo que podemos decir: que nos podamos distinguir entre otros pueblos, entre otros grupos, y vamos a decirlo, de entre otras religiones, porque la presencia de Dios está entre nosotros y su presencia va con nosotros a donde sea. Había una promesa de Dios para su pueblo, que siempre estaría con ellos. Siempre estaría con ellos. Y yo quiero compartirles a ustedes, mis hermanos, mi oración como pastor. Mi oración como pastor para esta iglesia, mis hermanos, este ministerio, es que su presencia siempre esté aquí. La presencia de Dios siempre esté entre nosotros. Y mi oración este primer día del año, el miércoles a las 5 de la mañana, con el grupo de varones que vinieron a orar, poniendo en las manos de Dios todo este año por esta iglesia, lo fue por mí como pastor. Señor, que en este lugar, cada vez que nos reunamos, cada vez que tengamos culto los domingos, cada reunión de enseñanza los martes, en cada una de nuestras células, sea tu presencia manifiesta en cada alma, en cada espíritu, en cada persona que esté presente entre nosotros. La presencia de Dios esté aquí. Mi oración no es ser una iglesia más. Mi oración es que ser una iglesia en la cual la gente que llegue sepa, perciba, sienta que Dios está en medio de nosotros. Que aparte de tener buena música, buena palabra, quizás, mis hermanos, aparte de tener buenas personas amigables recibiéndoles y dando la bienvenida, la gente sepa que Dios está aquí. Esa es mi oración. Siempre se lo pediré y no me cansaré de pedírselo. Señor, que en casa de oración tu presencia esté siempre notable para aquel que venga sinceramente a recibir de Dios. No se oye bien que yo lo diga, porque yo soy el pastor de esta iglesia, mis hermanos. Pero yo doy tantas gracias a Dios por leer en veces. Yo hace poquito leí un correo electrónico. Por eso mi esposa hace énfasis: ponga su correo electrónico ahí, póngalo legible, porque de veces no sé si es una Z, un 7, y póngalo legible, porque así me puedo comunicar con ustedes y decirle: estamos orando por esto, ¿cómo te fue con esto? Y hace poquito una persona me regresa el correo electrónico y me dice esto, me dice: pastor, yo he estado en varias iglesias, pero yo no sé, hay algo que se siente diferente en casa de oración, y por eso continúo yendo a su iglesia. Y yo doy gracias, Señor, porque la gente que venga siempre sepa que aquí está el Señor presente. Y esto, mis hermanos, era deseado por el pueblo de Israel. Fíjense, hay una conversación entre Dios y Moisés bien particular en Éxodo capítulo 33. Bien tremendo. Los voy a llevar a leerlo y explicarles lo que quiere decir esto en relación al deseo que el pueblo de Dios tenía y Moisés de que su presencia estuviera con ellos. Resulta, mis hermanos, que Moisés sube al monte, sube al Sinaí para recibir las tablas de la ley. El pueblo se desespera, ya Moisés no volvió, hagamos nuestro propio Dios. Se atreven a hacer un becerro de oro y empiezan a adorar ese becerro como un ídolo. Cuando Moisés baja del monte y los mira, de frustración y de coraje y de enojo, revienta las tablas de la ley en el suelo, pero también escucha decir a Dios que va a destruir al pueblo. Y cuando Moisés escucha eso, empieza a interceder y dice: Señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. Y es interesante cómo Dios le hace caso a Moisés. De la forma que podemos leer la palabra, de la forma que el autor nos lo comparte, Dios le hace caso a Moisés. Ok, dice: no los voy a destruir, pero para no destruirlos yo tengo que renovar mi pacto con ellos, porque Dios había hecho un pacto con ellos.
Y ellos habían quebrado el pacto en el inicio del pacto que estaba haciendo Dios con ellos. Y dice: yo tengo que renovarlo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Le dice Dios a Moisés: los voy a llevar a Egipto, pero yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes, porque no sea que en el camino me vuelvan a hacer enojar y entonces sí los destruya. Dios le dice: voy a llevarlos a la tierra prometida, pero no voy a ir con ellos. Y esto es lo que le contesta a Moisés. Versículo 15 del capítulo 33 de Éxodo dice así: entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Fíjese. Y en el versículo 17 el Señor responde: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he concedido, te he conocido por tu nombre. Aquí, mis hermanos, Dios está renovando el pacto con su pueblo, pero a través de Moisés. No nada más por su pueblo. Es que aún su hermano había fallado. Aún su hermano. Él los dirigió en hacer el becerro de oro. Solamente Moisés había quedado de todo el pueblo con quien Dios había hecho un pacto. Y aquí está Dios renovando el pacto quebrantado por su pueblo, pero a través de Moisés. Porque Moisés le dice: prefiero que quedarnos en el desierto pero con tu presencia, que ir a la tierra prometida sin tu presencia. Que Dios ya les había mostrado lo que hace su presencia entre ellos. Tenían hambre, les hizo llover maná del cielo. Se levantaban y a la puerta de a la salida de la puerta de su tienda estaban hotcakes de la negrita listos para comer. Se enfadaron del maná, Dios les envía codornices y se empezaron a comer pollo asado. Tenían sed, les dio agua de la peña. Ya se habían dado cuenta. Moisés sabía que su presencia era necesaria. No importa si iban a una tierra que fluía leche y miel, si no estaba con ellos Dios, de nada servía. Y noten lo que le dice Dios al último. Dice: ante mis ojos, dice, has hallado gracia ante mis ojos, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos. Moisés, no el pueblo. ¿Están mirando esto? Dice: y te he conocido por nombre. Déjenme explicarles lo que quiere decir esto. En la antigüedad, vuelvo a recordarles cómo es que las naciones existían en aquel entonces y en el sistema de patriarcas. Cuando un patriarca, su pueblo consistía de 800 personas y tenía 300 hombres de guerra y estaban establecidos en este llano. Y cuando le venían a dar noticias que del otro lado de la montaña se había venido a establecer otro pueblo con un patriarca, pero él traía 600 hombres de guerra que los hacía superiores en poder militar a ellos, ese patriarca pedía una audiencia con el patriarca del otro pueblo. Y si le mandaban decir: tendrá una audiencia contigo. Iba el patriarca con sus hombres de guerra y en un lugar neutral tenía un encuentro con el otro patriarca del otro pueblo que se había establecido del otro lado. Pero este venía con 500 hombres detrás de él. ¿Están viendo esto? Y este patriarca le acepta su audiencia y el otro le dice: yo me llamo fulano de tal. El patriarca, el rey, el líder. Yo me llamo fulano de tal. ¿Por qué? Porque la esperanza era
que el otro, que era más poderoso que él, también le dijera: y yo me llamo fulano de tal. Porque si hacía esto, aunque el otro fuera más poderoso, quedaban en paz. Había un pacto de no agresión el uno con el otro. ¿Están entendiendo? Aun cuando el otro fuera más poderoso. Pero si este de acá, que solamente tenía 300 hombres, llegaba y decía: yo soy fulano de tal, y el otro llegaba y se quedaba callado y no decía cómo se llamaba, daba a conocer que él estaba diciendo: yo ahora tengo dominio sobre ti, y cada tercer día me vas a llevar el 10% de todo tu ganado. Cada final del mes me vas a dar cierto porcentaje de todo tu cosecha. Quiero que cada vez me envíes sirvientas a mi tienda. Estaba sobre su dominio, le imponía como si fueran impuestos, y si no lo hacías, ¿qué creen que pasaba? Había guerra. ¿Están entendiendo? Cuando Dios le dice a Moisés: he conocido tu nombre, Dios le está diciendo a Moisés: es que tú has permanecido bajo mi dominio. Y el pacto renovado era a través de Moisés en ese momento. Que Dios dice: yo te necesito, pero tu presencia la necesitamos, Dios. Y dijo: ok, voy a estar con ustedes, pero porque tú has hallado gracia en mis ojos y porque he conocido tu nombre. Que nosotros podamos, como pueblo, como casa de oración, y quiero ver las manos de aquellos que digan: yo estoy con usted, pastor. Decirle: Señor, si hemos de crecer como iglesia, si hemos de hacer algunas otras cosas como ministerio, si hemos de ir a ayudar a otras iglesias a hacer encuentros, reencuentros en otros lugares, si hemos de hacer lo que hemos de hacer, es porque tú estás en medio de nosotros. Si hemos de reunirnos los domingos, es porque tú estás en medio de nosotros. Si hemos de hacer esta actividad de matrimonios y esta actividad de otras cosas, es porque tú estás ahí. Señor, si no vas a estar en medio de nosotros, no queremos hacer nada, pero tu presencia la deseamos en medio de nosotros, más que cualquier otra cosa, más que hacer grande ministerio, más que fuéramos 1000 personas. Si hemos de ser una iglesia creciente todavía, es porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden orar conmigo en este año para que el Señor se manifieste en su presencia aún más en medio de nosotros? No vamos, ¿para qué nos queremos reunir, Señor, si no estás tú aquí? Si no estás tú aquí, de veras, ¿para qué? Seríamos un club religioso nada más. Nos deleitamos en la música, nos reímos con las cosas que a veces dice el pastor y las caras que hace, pero no, porque tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Dios se había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, pero antes de decir esto, mis hermanos, es que la presencia de Dios se manifiesta cuando tú permaneces bajo el dominio de Dios. Cuando tú no te pones a hacer otras cosas en contra de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Absoluta devoción a Él. La presencia. ¿Qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron un becerro de oro. Empezaron a besar. Dios dice: ídolos en medio de ustedes. ¿Yo para qué quiero estar en medio de ustedes si van a estar adorando otra cosa? ¿Para qué Dios quiere estar en medio de nosotros si usted va a venir con otros propósitos? ¿Está entendiendo? Que podamos saber, especialmente aquellos que tenemos tiempo en la iglesia, que somos parte de esta congregación. Ya tenemos aquí, mis hermanos, un tiempito para decirle: Señor, deseamos tu presencia más que otra cosa entre nosotros, en el nombre de Jesús. Que cuando yo traiga un familiar, cuando yo traiga un invitado, cuando yo traiga un amigo, un ser querido, una persona, lo que le impresione sea tu presencia más que otra cosa. Lo que le impresione es cómo es posible, siendo un pecador tan pecador, la santidad gloriosa de un Dios poderoso aún así se manifiesta en mi vida. El Señor nos ha, mi hermano, nos ha hecho salvos de la esclavitud del pecado. Nos ha quitado este yugo que nos hacía vivir con la cabeza hacia abajo. Pero lo que nos da el poder vivir con el frente en alto, mis hermanos, no es solamente haber sido redimidos en Cristo Jesús, sino también viviendo estas promesas. Viviendo estas promesas.
¿Cómo es que nosotros nos preparamos para ser receptores de todas estas promesas? El domingo pasado hablamos y enseñamos acerca de cómo prepararnos para recibir mayores bendiciones. Las bendiciones no las conocemos en veces. Hay bendiciones que Dios tiene, más grandes bendiciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en veces no sabemos, no las conocemos. Las promesas sí las conocemos, ahí están. Las acabamos de ver, las enumeramos. Son 6 promesas. Pero ¿cómo nos preparamos para recibir esas promesas? ¿Qué dice el versículo 3? Antes del versículo 5, cuando empieza a mencionar todas las promesas. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican. Aquí hay un intercambio, hermanos, que se da en el pacto. En un pacto hay un intercambio de acuerdo. Y Dios dice: si ustedes hacen esto, yo les doy esto. Es una promesa. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? El mismo contexto que dice el versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? No se hagan ídolos de imágenes, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas, no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis sábados, tengan reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. Ahí está. Y déjenme decirles una cosa: todos los que están aquí podemos seguir estos mandamientos. Todos. No hay nadie aquí que no tenga la capacidad de hacerlo. Número 1, ¿qué es lo que quiere decir? 3 de ellos. Número 1, que no haya nada ni nadie que le robe tu adoración a Dios. Porque mientras hoy día, mis hermanos, no hay quienes practiquen eso. Bueno, algunos sí lo harán, ¿verdad? No sé. Que se inclinen ante ídolos y empiecen a adorar a ídolos. Sí hay quienes permiten que unas cosas y otras personas se interpongan para robarte tu adoración a Dios. ¿Usted cree, mi hermano, que cuando alguien no viene a la iglesia un domingo porque está jugando el clásico, en ese momento está adorando el fútbol en lugar de a Dios? Si alguien no vino si alguien no vino al tercer servicio porque ahorita están jugando los Chargers contra los Bengals, está adorando el juego en lugar de a Dios. ¿Está mirando esto? Si alguien no viene a la iglesia porque vino un familiar de allá de Chinconcuá, México, que no puede esperarlo una hora, pues no, es que vino mi familiar, tráigaselo a la iglesia. No le gusta la iglesia. Pues dígale que le espere 1 hora y media. Ahorita vuelve, que coma lo que quiera. Mejor que le espere. Y va usted a honrar a Dios, que nada ni nadie le robe su adoración a Dios. Eso es lo que quiere decir este mandamiento. Número 2, ya se me está terminando el tiempo, más bien ya se me terminó, pero no permita que el trabajo impida su crecimiento con Dios. No permita que su trabajo le impida su crecimiento con Dios. Eso es el guardar el Sabbat. Respeten mis sábados, dice el Señor. El sábado es el tiempo de descanso, el tiempo de meditar en su creación, el tiempo de meditar en el Creador. Y no debe de haber que hacer trabajo que le impida a usted crecer en su relación con Dios. Porque si su trabajo le está impidiendo a usted que no crezca en su relación con Dios, usted está quebrantando el Sabbat. La Biblia no dice que no trabaje, la Biblia dice que trabaje. Es más, dice, y si no trabajas, no comes. Pero nunca el trabajo se interponga de que usted conozca más de Dios. Y usted va a conocer más de Dios aprendiendo su palabra. Usted va a conocer más. Y aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia, mis hermanos, el conocer de Dios es a través de servirle al Señor, juntamente con escuchar la enseñanza y la palabra. Por eso tiene que ver, por eso debemos, escuche bien, debemos procurar. Si hay un trabajo que nos está impidiendo eso, necesitamos procurar cambiarlo lo más pronto posible con la ayuda de Dios. Pero si estamos bien tranquilos, ay, no puedo, es que mi trabajo, ay, no puedo, es que mi trabajo, usted está quebrantando el Sabbat.
Usted está rompiendo esa ley. Está quebrantando uno de los pactos que Dios tiene con usted. Mis hermanos, a mí han venido personas a decirme: pastor, tengo un trabajo ahora que me impedirá venir a la iglesia. Y ya cuando le empiezo a investigar más, porque me dan la oportunidad, ¿verdad? Porque me vinieron a preguntar, digo: ¿por qué dices que ya no vas a poder? Bueno, es que en veces. En veces. El problema es que cuando hay veces que tú por tu trabajo no puedes estar, los días que sí puedes estar tampoco estás. Y le echas la excusa al trabajo. Y hay aquellos, mi hermano, que trabajan por su propia cuenta, mis hermanos, que muy bien pueden organizarse de tal manera que el trabajo no les estorbe estar donde deben de estar. Pero muchas de las veces, mis hermanos, no lo dicen, no lo comparten. ¿Saben por qué? Porque les gusta usar la excusa para no estar. Y usted y yo, ahora que aprendemos este principio, usted medítelo con Dios. Y pregúntese si está preparado para recibir sus promesas. Porque el quebrar el Sabbat es permitirle al trabajo que impida su crecimiento en su relación con Dios. Y número 3, deseen con todo su corazón la presencia de Dios en sus vidas, en su hogar y en la reunión del pueblo. Que podamos nosotros decirle: Señor, deseo más tu presencia. Denos su presencia. Eso es, respeten el tabernáculo, porque el lugar de reunión era el tabernáculo. Y el lugar donde Dios se presentaba era el tabernáculo. Respeten mi tabernáculo. Era decirle a su pueblo: respeten, ustedes desean mi presencia. Y eso el Señor, mis hermanos, lo pone como un mandamiento: deseen mi presencia, deseen mi presencia. Deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, este 2014, en el nombre de Jesús. Les voy a pedir que se pongan de pie en estos momentos, y les voy a invitar, mis hermanos, de que si hay convicción en sus vidas hoy, convicción de lo que Dios, mis hermanos, ha prometido, y usted desea ser receptor de estas promesas de Dios, podamos decirle al Señor en esta hora: Señor, estoy listo para cumplir estas 3 cosas que en tu palabra he aprendido, porque yo deseo mucho que tú me otorgues estas hermosas promesas que hemos aprendido hoy. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y si hay alguien aquí que necesita oración, que necesita que se le ayude a orar para que usted reciba y permanezca en esta convicción de lo que hoy ha aprendido, déjese venir al altar. Habrá quien ore y oremos por usted en este momento, y delante del Señor podamos traer nuestras vidas, rendirle al Señor y decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un receptor de tus promesas en este nuevo año, pero ahora sé lo que debo de hacer. Ayúdame. Necesita esa fortaleza, necesita que se ore por usted, necesita que el Señor le bendiga de esta manera. Déjese venir al altar. Vamos a venir delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Señor, en estos momentos venimos delante de ti. Hemos de declarar que grandes cosas más tienes para mi vida. Yo he declarado, Señor, en el canto, he creído, lo he, Señor, recibido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que tú, oh Dios, me bendecirás en este nuevo año, no solamente con mayores bendiciones, sino con tus promesas que hoy hemos aprendido que hay. Ayúdame, Señor, ayúdame a recibir estas promesas. Yo quiero estar preparado en el nombre de Jesús. Siervos y siervas de Dios, empiecen a pasar a orar por ellos, por favor. Ya empiecen a ministrar a los que están en este altar, por favor, en el nombre de Jesús. Decirle al Señor: yo quiero ser, Padre, receptor de tus promesas en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a que todo lo que hoy he aprendido, a todas las promesas que hoy pude reconocer, los pueda recibir, Señor, porque tengo una convicción. Hoy tengo una convicción, Señor, bajo tu pacto, de poder ser quien, Señor, en el nombre de Jesús, nadie me estorbe en mi adoración a ti. Yo no permita que el trabajo me impida el crecimiento contigo, y yo pueda, Señor, desear con todo mi corazón tu presencia en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Señor, bendicimos estos momentos, y que cada uno de los que hoy, Señor, oh Dios, está aquí para pedírtelo, sean, Señor, receptores de ese poder, de esa gracia. Lo declaro, Señor, grandes cosas vienen y harás entre nosotros. Tus promesas, Señor, han de ser recibidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted está en el altar, no se vaya, no se retire.
hasta que alguien llegue a orar por usted, por favor. Todos los demás, si desean la oración, la bendición pastoral, con sus ojos cerrados, levante sus manos al cielo. Declaro, Señor, sobre cada mano levantada, las bendigo, Señor, y declarando bendición en esta semana, en esta primera semana completa del año 2014. Declaro bendición y protección en su entrada y salida. Declaro prosperidad en sus trabajos, en sus quehaceres en el hogar. Que todo lo que sus manos emprendan sean bendecidos por ti. Declaro protección de todo accidente, todo percamen, y declaro protección, Señor, en sus vidas. Paz, Señor, en sus hogares, y prosperidad en todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús, al salir de este lugar, declaro, Señor, que salen bendecidos, salen llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús bendecimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.